Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quiero te bienvenido a un episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es sobre la regla o recomendación de no usar más de 20% en las imágenes publicitarias, tanto en Facebook como en Instagram Ads. Existen muchas dudas sobre la norma del 20%. A continuación vamos a explicar en qué consiste esta norma o esta recomendación, porque puede ser cualquiera de las dos, vamos a analizarlo acá, y si realmente debería seguirla o no. Vamos a comenzar con lo que es la historia, ¿ok? Anteriormente, cuando alguien presentaba un anuncio en lo que corresponde a Facebook Ads o Instagram Ads, bueno, esto viene desde la época de Facebook, cuando ni siquiera existía Instagram, me parece, antes estaba prohibido que las imágenes tuvieran más de 20% de texto. Había una herramienta que se llama Cuadrícula, que ya no está disponible, que tú podías subir una imagen, podías ver si esa imagen superaba la proporción del 20% de texto, ¿no? Si superaba esa proporción, esa imagen no te le iban a permitir hacer anuncios, ¿no? Eso era antes. Después vino como un punto intermedio en el cual no te restringían la imagen, utilizabas, ponte que la imagen tenía más de 20% de texto, y ya casi al publicar la campaña aparecía como una advertencia que te decía: por si acaso esta imagen puede tener un mejor rendimiento o tu rendimiento puede ser inferior, por favor cámbiala, ¿no? Era una especie de advertencia. No te lo restringían, podías presentar una imagen con más de 20% de texto en esa imagen, pero solamente aparecía un aviso al final, como una advertencia. Y ahora en la actualidad ya no aparece esa advertencia. Y desde que se quitó esa advertencia, digamos, ya la herramienta cuadrícula desapareció. O sea, la herramienta cuadrícula no existe. Puedes ver la proporción de texto en varias herramientas que hay online, pero no oficiales de Facebook, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que al Facebook retirar la herramienta cuadrícula y al quitar esa advertencia, muchos anunciantes, sobre todo la gente que está empezando en lo que es Facebook Ads, sobre todo anunciantes que no tienen quizás mucha experiencia, dicen de que bueno, no hay ningún problema, ya no, Facebook quitó la norma del 20%, entonces bueno, se puede usar las imágenes y eso no quiere decir que sea un bajo rendimiento, etcétera, ¿no? Es una afirmación que se hace solo porque se quitó la herramienta cuadrícula y porque se permitió hacerlo, ¿ok? Ahora vamos a explicar más o menos cómo es que Facebook evalúa un anuncio para ver qué puede ser calidad o qué no. Aquí tengo que citar textualmente lo que Facebook hace. Hay una herramienta que se llama diagnósticos de relevancia de anuncios y generalmente ellos evalúan 3 factores: calidad, interacción y conversión en un anuncio. Y dentro de la parte de calidad está la parte, por ejemplo, los reportes que hacen los propios usuarios. O sea, tú ves un anuncio y no te gusta, lo puedes ocultar o puedes mandar tus comentarios. Eso lo toma en cuenta Facebook. Y también está lo que son características de baja calidad, ¿no? Y en características de baja calidad está, por ejemplo, cuando es anuncios con información oculta, o sea que la gente tiene que hacer clic en el anuncio para complementar la información que está viendo ahí. O sea, no está completa, sino que está como que cortada a propósito. Lenguaje sensacionalista o clickbait. Engagement clickbait le llaman, que es cuando utilizas incentivas a utilizar los botones de interacción social a propósito. O sea, haz clic en me gusta si te gusta, opción A, o haz clic en compartir o comparte si es la opción B, ¿no? Ese es un engagement bait, le llaman, ¿no? Por supuesto está prohibido porque eso va contra el segundo punto, que es la interacción. Estás manipulando la interacción con esa indicación. Como podemos ver acá, en teoría no dice nada respecto al porcentaje de texto, ¿no? Sin embargo, hay otros puntos que es la calidad, interacción y conversión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si bien la norma del 20% ya no está restringida, digamos, sigue funcionando dentro de ese entorno, pero ya no dentro de la parte tanto de calidad, sino en la parte de conversión o la parte de rendimiento, ¿no? Y también digamos que hay que tomar en cuenta de que un anuncio quizás puede tener algún punto débil en algunos aspectos, pero puede mejorar en otros. Por ejemplo, un anuncio puede ser de baja calidad, pero con una alta interacción y con una baja conversión. O puede ser de baja calidad, mala interacción, pero una alta conversión. Pero tiene que tener los 3 factores. Ahora vamos a leer lo que el mismo Facebook Ads dice respecto a si existe algo específicamente actualmente del 20%. Entonces, sucede que la parte de Facebook Ads, en la sección de prácticas recomendadas para los anuncios con imágenes, aquí está siendo específico, anuncios porque puede haber anuncios con video, etcétera, ¿no? En lo que son anuncios con imágenes, ya aquí Facebook especifica una serie de acciones. Y entre estas acciones que dicen las prácticas recomendadas para los anuncios con imágenes, dice textualmente: las imágenes que tienen menos de un 20% de texto tienen un mejor rendimiento. Lo dice textualmente y lo dice como parte de sus prácticas recomendadas. Entonces, si bien ya no está la restricción, digamos, no lo puedes hacer y tampoco aparece ningún tipo de advertencia, dentro de los criterios de lo que es Facebook Ads, si tú utilizas más de 20% de texto en una imagen,
va a afectar tu rendimiento. O sea, tu anuncio va a tener un menor rendimiento. Por supuesto que pueden haber algunas excepciones a la regla. Pero si Facebook dice que, y incluso acá lo menciona, ¿no? Que es una práctica recomendada, y también menciona que la mayoría de los anuncios que utilizan menos del 20% tienen un mejor rendimiento. Y lo dice claramente, ¿no? Ahora, aquí vamos a analizar, y aquí hay que explicar bien por qué se mantiene esto. Esto ya no sería, digamos, un requisito, porque tú puedes presentar el anuncio, pero sí va a afectar tu rendimiento. Entonces vamos con el punto que es, ¿por qué Facebook retiró esa norma, esa restricción? Sencillo. Simplemente por un tema de ingresos. O sea, anteriormente, digamos, como que cuidaban que tu anuncio tuviera el máximo rendimiento, pero había gente que igual presentaba con esa gran cantidad de texto. Entonces llegaron a un punto en que se dieron cuenta que había muchos anuncios rechazados por esa norma. Y claro, entonces, ¿cuál fue el punto medio que llegaron en ese momento? Fue mucho después decir, bueno, que publiquen el anuncio, pero colocan la advertencia del bajo rendimiento. Pero a pesar de eso, igual la gente igual presenta sus anuncios. Entonces llegaron a la conclusión al final de que no interesaba. O sea, si la gente le quiere pagar más por un anuncio que está mal optimizado, es su problema. Me dejo entender. O sea, en realidad esto obedece a una decisión de negocio financiera. Es como, por ejemplo, tú tienes el producto A, B o C. Sabes que el producto A y B son de buena calidad, digamos, y tienes un producto C que sabes que es de calidad baja, pero la gente igual está dispuesta a pagar por ese producto. Tú no lo restringes. O sea, si tiene demanda, tú lo das y listo, porque es lo que la gente te está pidiendo. Ahora, no necesariamente es lo que más le convenga a la gente, ¿no? Quizás tú vas a hacer énfasis en que quizás vaya por las otras alternativas que tienes. Pero si ves que la gente demanda eso, lo demanda. Ahora, ¿esta demanda realmente se debe a un rendimiento de la plataforma o que ese formato sea específicamente mejor? No. Simplemente se trata por oferta y demanda. Facebook tiene aproximadamente más de 2 millones de anunciantes y solo hay de 5.000 a 6.000 personas. Entonces Facebook se apoya mucho en lo que es la parte de inteligencia artificial, software. El trato personalizado es muy poco, es muy reducido. Los tratos personalizados generalmente se dan a anunciantes VIP. Entonces hay que agilizar eso. Y esa norma no agilizaba eso, ¿no? Y frenaba una parte importante de los ingresos de Facebook. Ahora lo han quitado. Y si la gente quiere gastar su dinero o quiere pagar de más por un anuncio de bajo rendimiento, es su problema. Así simple, así sencillo. La demanda no baja. O sea, una cosa es que la gente revise sus campañas. Si entonces una campaña ves que la campaña te da un rendimiento malo, la dejas de hacer o la cambias. Pero hay gente que no analiza campañas. Esa es la realidad. Por supuesto que el anunciante VIP quizás es diferente, pero el gran grueso, digamos, de pequeños y medianos anunciantes no revisan sus anuncios, no analizan. Hacen un post y promocionan publicación y listo. Y es otro problema, que a raíz de los botones promocionar publicación, esa, digamos, es una fuente importante de la plataforma publicitaria, es una versión reducida con menos rendimiento, y Facebook ha dejado que se desarrolle. Y esa restricción que había de las imágenes era una parte que frenaba sobre todo al nuevo anunciante. Supone que el nuevo anunciante tiene que experimentar, no conoce la plataforma. Entonces, al quitar esa norma, además de subir los ingresos por parte de Facebook Ads, también abría la puerta de entrada a los nuevos anunciantes. Porque lamentablemente hay gente que viene de la escuela antigua, ponían un flyer con texto y ponían el texto en la imagen porque no había otro lugar para colocarlo. Era parte del flyer impreso que se pegaba en las paredes o en los postes o como sea, si algún día lo viste, ¿no? Ese formato era así porque no había otra alternativa. En cambio, la parte online es diferente porque ese formato, el texto tiene un espacio específico que lo vamos a hablar más adelante. Pero si la gente tiene esa costumbre, entonces es una forma también del sistema de adaptarse a esos patrones antiguos de las personas o de los anunciantes. No necesariamente van a ser factores o puntos buenos, pero hay que tratar de buscar un punto medio, ¿no? Es parte de la adaptabilidad para que ese anunciante pueda migrar o pueda transicionar o pueda comenzar a utilizar la plataforma publicitaria de una forma más activa. Bueno, esa es la explicación, es el verdadero motivo, pero vamos a hablar ahora por qué, ya vamos a poner desde el punto de vista, digamos, técnico, por qué se podría entender que una imagen da ese menor rendimiento. ¿Por qué una imagen tiene más de 20% de texto va a tener un menor rendimiento? A ver, entonces vamos a explicar punto por punto. En primer lugar, yo creo que es el más importante, es que el texto de una imagen no tiene la capacidad de ser responsive. O sea, no puede agrandarse o disminuirse de acuerdo al dispositivo. No, es dependiente al tamaño de la imagen. Por ejemplo, en un dispositivo móvil tú vas a ver el texto de una forma. Ese texto no va a variar tamaño. Si de repente, no sé, pues estás en un dispositivo más pequeño, el texto no se va a agrandar. Estamos hablando dentro de la imagen, ¿no? Porque la imagen no cambia de dimensiones, se muestra tal cual como es, como la ha subido. Puede adaptarse, sí, pero ese texto que aparece adentro va a aparecer igual. Y en algunos dispositivos móviles pequeños no se va a poder leer bien. Ahí ya viene el otro punto. De acuerdo al criterio que se utilizó para el tamaño de letra,
en algunos dispositivos estará restringido o prácticamente no se leerá o se leerá mal, porque está dentro de ese campo de imagen y el texto que está dentro de la imagen no puede ser responsive, o sea, no puede modificarse, no puede agrandarse y reducirse como aparece en muchos lugares o en muchas secciones de texto. El texto sí tiene la capacidad de ser responsive, pero el texto dentro de la imagen no, está como que encerrado, limitado. Como dije, segundo punto, el criterio de la persona que hizo la imagen, el criterio del tamaño de letra y el estilo de letra. O sea, hay letras que son más legibles y hay letras que son menos legibles. O sea, estilos de letra, tamaños. O sea, no existe un estándar en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Si la letra, los textos son muy pequeños, no se van a poder leer correctamente. Quizás sí en dispositivos más grandes, pero en dispositivos más pequeños va a estar más limitado. Otro punto es el tema de los colores. Tú puedes utilizar un color que quizás no haga buen contraste, sea más difícil de leer, y ahí vienen muchos criterios. Por ejemplo, yo le pongo un verde fosforescente con un, no sé, pues, con un morado negro de fondo, entonces van a haber algunos textos que van a ser más difíciles de leer simplemente por esas características específicas, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, en los campos textos que aparecen en otras secciones, que el texto no de colores, es un solo color y listo, ¿no? Porque acompaña a lo que es la imagen. Y aquí viene ese punto importante. Estos formatos, digamos, en lo que es la parte publicitaria, tiene un campo texto y un campo imagen separados. Entonces no hay necesidad de colocar ese texto adicional en esa imagen porque hay dos campos específicos para eso. Para eso está la parte de texto, para eso está la parte de imagen. Ahora, que una imagen no tenga nada de texto, nadie está diciendo eso. Simplemente puede tener texto, pero ese texto tiene que estar reducido para que precisamente se pueda apreciar la imagen. Porque no es estético y tampoco es funcional que tú una imagen la llenes de texto, la satures, porque no vas a poder leer bien y tampoco vas a poder apreciar la imagen y ya pierdes esa categoría de imagen como tal. Estoy hablando de lo que corresponde a nivel de usuario, ¿no? Entonces, como podemos ver, son muchos puntos que influyen en el momento de utilizar ese texto dentro de la imagen. Ahora, por supuesto que hay algunas excepciones a la regla, como por ejemplo el formato historia, que aparece completo, el campo de texto como tal. No diría que no existe, pero se adapta, porque ahí viene otro punto. Si tú pones el formato de historia y ese texto, tú puedes hacer dos cosas, ¿ah? Hay dos opciones ahí, lo que pasa es que la gente no entiende a veces eso, ¿no? Tú puedes subir una imagen y ahí aparece el texto tal cual dentro de la imagen, que no va a ser responsive, pero si tú subes una imagen de fondo y el texto lo colocas con la herramienta que te da al momento de publicar la historia, ese texto que va a aparecer ahí sí va a ser responsive y sí está superpuesto a la historia. O sea, eso ni siquiera se justifica hasta en la historia. O sea, en todos los formatos hay un campo de texto, ya sea mayor o menor. Por supuesto que en Instagram es un poco menor, si no es superpuesto, en Facebook es un poco mayor, pero siempre está ese campo de imagen y texto por separado. ¿Cuándo es el error? Cuando no se toma en cuenta ese campo de texto adicional o no se utiliza la herramienta como tal. Hay una herramienta de texto para cada formato y precisamente el objetivo de esa herramienta de texto es que ese texto se pueda adaptar, pero siempre y cuando lo coloques en el campo de texto que corresponde. Como digo, nadie está diciendo de que no puedas utilizar texto en imágenes, sí, pero que no supere esa proporción, porque si tú saturas esa proporción, simplemente va a perder relevancia. ¿En qué se recomienda que se coloque texto en una imagen? Bueno, pues si es la marca, el logo, quizás alguna frase pequeña, una información muy relevante y muy textual y muy puntual que puede ir en un tamaño adecuado, sí. Entonces, es por estos motivos que dentro del propio Facebook e Instagram Ads no recomiendan utilizar más de 20% de texto en una imagen porque no es necesario en realidad. Entonces date cuenta que al final este problema se crea más que todo por desconocimiento de cómo se funciona la plataforma y la forma en cómo se muestra también. Aquí también quiero agregar un punto que también Facebook lo menciona, es que mucha gente no verifica cómo se va a ver ese anuncio en la parte final. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Mucha gente presenta una historia, presenta una publicación, clic en botón promocional y listo. Pero ese es un anuncio limitado. O sea, estás limitando muchas funciones. Ahora, si tú lo haces en el panel de administración de anuncios y presentas una imagen con el campo texto, van a haber una serie de combinaciones. Se va a mostrar de muchas maneras. Y para tú saber exactamente cómo se va a ver, tienes que ver los anuncios previsualizados. Y son varios, porque tú basta con que subas una imagen y unos textos y digamos que la imagen califica para todas las plataformas y tú vas a ver más o menos como 11 formatos. Una noticias de Facebook, una noticias de Instagram, historias de Facebook, historias de Instagram, la red de audiencias en el lado derecho, etcétera, ¿no? Mensaje privado, sale un montón de formatos. Entonces tienes que visualizar cómo es que se ven esos formatos adicionales. Entonces hay gente que no visualiza esos anuncios y por supuesto que eso tienes que verlo en el panel de administración de anuncios. Pero ahí viene otro problema,
que mucha gente no utiliza el panel de administración de anuncios. Entonces, en muchos aspectos va a ciegas. Y se puede entender por qué muchas personas pueden entender de que la única solución válida es presentar más de 20%, saturar una imagen con texto, porque no saben que hay otras herramientas para hacer eso. Entonces, como resumen, podemos concluir de que el 20% de texto en una imagen no es un requisito, no es una norma, pero sí es una práctica recomendada y sí influye en el rendimiento. Y claramente tú puedes hacer un experimento, si es que eres un anunciante ya, digamos que tiene cierta experiencia, tú puedes hacer la prueba. Puedes colocar una imagen con esa cantidad de texto, una imagen con menos cantidad de texto, y tú mismo ve qué es lo que va resultando. Y el mismo Facebook te dice que en la mayoría de los casos, lo que va a dar más rendimiento es que tiene menos texto. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto, por supuesto, es siempre y cuando utilices el campo de texto adicional de la forma en que Facebook te lo recomienda. Porque si estás subiendo una imagen sola como tal, ya el anuncio está, digamos, muy limitado. No le estás dando la oportunidad de poder hacer todas las combinaciones posibles. ¿Tú puedes subir una imagen y un texto? Sí. ¿Se hacen combinaciones? Sí. ¿Puedes subir una imagen sola? Sí se puede hacer una imagen sola. Pero esa imagen sola no va a poder hacer las combinaciones para que te dé la fórmula ganadora. ¿Puede ser un anuncio de solo texto? No, no se puede. O sea, en los formatos al menos que hay, no siempre tienes que apoyarte a una imagen, ¿no? Entonces es imagen más texto. Imagen sola sí, pero con un rendimiento menor. Imagen saturada de sola, pero esa imagen le saturo texto sí, pero con un rendimiento menor. ¿Ok? Bueno, de esta manera espero que haya quedado un poco más claro sobre lo que es la parte del 20%. En lo personal te recomiendo que tus imágenes no superen el 20% de texto, porque simplemente el rendimiento va a disminuir y la experiencia de usuario va a ser, digamos, no adecuada, ¿no? Lamentablemente hay mucha influencia en lo que es la parte de diseño web, de gente creadora de imágenes. Ahora, ten en cuenta que una cosa es la imagen que está bien, pero otra cosa es el rendimiento, ¿ok? Entonces tienes que tomar en cuenta que en el caso de anuncios, un mal rendimiento es menos conversiones, te va a costar más. Y también la idea tampoco es solucionar con fuerza bruta. ¿Qué es fuerza bruta? Meterle más dinero. O sea, si un anuncio está malo y tú le metes más dinero, por supuesto que va a funcionar, pero más caro. Vas a gastar mucho más, ¿no? Y ten en cuenta que, claro, va a depender de cuál sea tu presupuesto, pero podemos hablar de una gran cantidad, digamos, de visitas, conversiones o objetivos que puedes estar perdiendo o que te van a costar más simplemente por no entender este concepto, que es el 20% de las imágenes para lo que es la publicidad pagada tanto de Facebook como de Instagram. Bueno, es todo conmigo por este episodio. Espero que te haya gustado, espero que te haya quedado un poco más claro este punto. Si te gustó el episodio, no olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es publicidad tanto en Facebook Ads como en Instagram Ads, te comento que tengo una capacitación gratuita de 50 minutos de duración en el cual hablo sobre cómo optimizar nuestras campañas de anuncios tanto en Facebook Ads como en Instagram Ads. Puedes hacer esta capacitación gratuita visitando el enlace que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/ads. Ahí puedes aprender mucho sobre cómo optimizar campañas tanto en Facebook como en Instagram Ads. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.